Cordial saludo para todos. En este video voy a explicarles la metodología del segundo parcial, recordando que este parcial es la continuación de lo que comenzamos en el primer corte. En el primer corte ustedes avanzaron en el análisis de puesto de trabajo para el puesto de trabajo de operario de viras en cuero. Recordemos que en este puesto estaba el señor Carlos Arturo Cano, quien adquirió una enfermedad en la piel, una dermatitis, y no tenemos más datos. Lo único que sabemos es que él asiste a su EPS y de la EPS es remitido a la ARL, quien comienza pues la investigación de la posibilidad de que la dermatitis del señor Carlos Arturo Cano esté relacionada con las actividades que él llevaba a cabo en esta empresa. Allí duró trabajando 10 años y un mes y la ARL le hace la solicitud a esta empresa, Cueros y Viras, el cacique, le hace la solicitud de que realicen un análisis de puesto de trabajo con énfasis químico. Es así que nuestro parcial consiste en aprender a hacer un análisis de puesto de trabajo con énfasis químico utilizando todos los datos que se presentan en este documento. Ustedes ya realizaron un avance, ya saben un poco más del caso, de las tareas que el señor Carlos llevaba a cabo en este puesto de trabajo, de los agentes químicos que él manipulaba y la forma como realizaba sus tareas. Pero en este punto nosotros todavía no tenemos evidencia suficiente como para generar conclusiones. Es por eso que a muchos de ustedes en el primer parcial les dije, no hay todavía suficiente información como para que ustedes me estén planteando conclusiones. Y ese planteamiento de conclusiones es muy común en ustedes porque sienten que siempre tienen que estar concluyendo o generando recomendaciones, pero resulta que las recomendaciones y las conclusiones no las puedo dar si yo no tengo un escenario bien caracterizado y no tengo evidencia, ¿sí? Porque si no, una conclusión sin evidencia suficiente sería simplemente una especulación. Cuando hablamos de riesgo químico y el análisis del riesgo químico, nosotros no podemos especular. Nosotros tenemos que basarnos en datos, ya sea datos de evaluaciones cualitativas como Koch, por ejemplo, el modelo Koch, o datos de evaluaciones cuantitativas a través de las metodologías diversas que hay, pero la que ya conocemos y que trabajamos esta semana, que es la metodología de monitoreos personales y comparación con el anexo de la GTC 45. Ese tema lo trabajamos esta semana, estas fueron las diapositivas que trabajamos, donde hicimos unos cálculos, recordemos, primero de corrección del TLB basados en la jornada laboral y segundo, unos cálculos de índice de exposición utilizando una fórmula. Al final nosotros utilizamos este modelo que está presente en la GTC 45 para determinar si la exposición es muy alta, alta, media o baja. Eso es lo que nosotros conocemos como una evaluación cuantitativa y de eso se trata nuestro segundo parcial. Como ustedes ya tienen información sobre el agente químico que este trabajador manipula, que es el cemento 500T, y ya sabemos que tiene 6 componentes diferentes, entonces ya tenemos más información para poder determinar si eventualmente este agente químico pudiera estar relacionado con dermatitis. No con la dermatitis de él, sino en general, de acuerdo a las frases H de cada componente, uno ya va más o menos encontrando si este agente químico estuviera o podría estar relacionado con una dermatitis. Un error común que cometieron en el primer parcial fue confundir este componente que les voy a mostrar acá, el formaldehído, productos de reacción oligomérico con fenol de número CAS 903-35-4. Muchos de ustedes lo confundieron como si fuera formaldehído y eso es un error gravísimo porque el formaldehído es una molécula diferente a esta de acá. Si nosotros buscamos en HAZMAP al formaldehído, cuyo número CAS es 50-00-0, nos vamos a dar cuenta cómo es esta molécula
que su número CAS es este y que tiene una información que es bien importante. Entre ellas, por ejemplo, que está asociado con cáncer, que tiene la capacidad de sensibilizar la piel. Miren, acá nos dan un resumen y nos dicen que la IARC lo ha clasificado como carcinógeno, que puede generar asma, neumonitis tóxica, perdón, que es una dermatotoxina, genera quemaduras en la piel. Bueno, esto es el formaldehído, pero es un error que ustedes me hayan colocado esta información en el APT, porque hasta este momento nosotros nos basamos en la información de la hoja de datos de seguridad y hago énfasis hasta este momento, ¿sí? Hasta el momento de nuestro primer parcial, nosotros no podemos comenzar a incluir otros agentes químicos diferentes a los que están en la hoja de datos de seguridad. Y fíjense ustedes que en la hoja de datos de seguridad no dice en ningún lugar que tenga formaldehído. Tienes una resina que se fabricó utilizando formaldehído. Ahora, a uno sí le surge la duda de si esta resina podría contener trazas de formaldehído. Y es así que a nosotros, como evaluadoras de este puesto de trabajo, nos llamó bastante la atención este producto, porque la hoja de datos de seguridad no te menciona el formaldehído, pero sí comenzamos a sospechar que tal vez podría haber residuos de formaldehído en este pegamento. ¿Qué hicimos? Conversamos con el higienista, quien nos ayudó como a tomar la decisión de poder evaluar si en este pegamento existía el formaldehído finalmente estaría presente o no, porque teníamos la duda de si sí este agente químico está en una concentración detectable en el pegamento. Resulta que cuando uno hace una evaluación de un pegante o de una mezcla que contiene varios agentes químicos, uno quisiera medirlos todos, ¿sí? Yo quisiera tomar una muestra en el aire para saber cuánto tolueno hay, cuánto octano, cuánto enhexano, cuánto heptano, cuánto formaldehído, productos de reacción y cuánto acetato de etilo. Pero si yo lo hiciera así, miren, serían por lo menos 2, 4, 6 mediciones ambientales. Cada medición ambiental, pongámosle en promedio 2 millones de pesos. Ustedes deberían entonces conseguir recursos aproximadamente 12 millones de pesos para poder hacer mediciones de todas estas moléculas. Y eso no es viable. Uno siempre tiene que tomar una decisión teniendo en cuenta, número uno, de todos los componentes que están en esta tabla del cemento 500, de cuál es el que más me interesa, ya sea porque está en una mayor concentración, ¿sí? Como por ejemplo, uno diría, me interesaría mucho medir el tolueno porque es el componente que está en mayor porcentaje en el pegante, casi representa la mitad del volumen del pegante es tolueno. Pero luego yo veo el enexano y digo, uy, es que el enexano es súper neurotóxico, afecta demasiado el sistema nervioso. Entonces a mí me gustaría más bien saber cuál es la concentración de N-hexano. Otros dirían, no, a mí me gustaría medir acetato de etilo, por ejemplo, porque es un irritante también de la piel, puede generar diferentes lesiones. Y aquí entonces uno empieza a entrar como en una toma de decisiones y dependiendo de la persona y su enfoque, pues va a tomar diferentes opciones de con qué me voy a ir, qué voy a investigar. Yo lo aprendí de un investigador italiano que tuvo la experiencia de tener que evaluar unas plantas químicas donde habían muchísimas sustancias químicas, no era una, no eran 100, eran mucho más de 100. Y entonces él nos mencionaba que el mejor abordaje cuando tú te enfrentas a una mezcla de productos es evaluar el más tóxico, no el más abundante en la mezcla, sino evalúa el más tóxico. En este caso, de toda esta tablita, el más tóxico potencialmente, si estuviera presente, sería el formaldehído, productos de reacción oligoméricos con fenol, porque me están diciendo que para fabricar esta resina en algún punto tuvieron que usar formaldehído. Y como ustedes ya lo investigaron antes, el formaldehído está asociado con cáncer y es un agente químico que es bastante tóxico.
Como les mencionaba, entonces esto fue lo que nosotros comenzamos a indagar, a pensar, a analizar. Junto con otros profesionales llegamos a la conclusión que era indispensable poder saber si este pegante tenía o no formaldehído. De esa forma, hicimos una medición de formaldehído en el puesto de trabajo del señor Carlos y también, si recuerdan, en el primer corte vimos que este puesto de trabajo manejaba la presencia evidente de material particulado, que era como un polvillo del cuero, y el polvo de cuero pues se asocia también con dermatitis. Entonces quisimos ver si de pronto este polvito estaba en una concentración muy alta en el aire laboral. De tal forma se hicieron dos mediciones ambientales en el puesto de trabajo del señor Carlos durante una jornada laboral convencional, haciendo de cuenta que el señor Carlos estaba haciendo sus actividades común y corriente. Se le puso al señor, bueno, Carlos, ustedes saben que ya no trabajaba allí, él ya había renunciado a su trabajo, pero quien estaba como simulando o imitando las labores que hacía Carlos era el jefe de producción. Y si ustedes se dan cuenta, el jefe de producción acá ya tiene todo el sistema de monitoreo personal. Por eso se le ve esta como manguerita acá y tiene acoplada a su cintura la bomba y todo lo que yo les expliqué. Entonces a él se le hacen una serie de mediciones ambientales para determinar la cantidad de polvo y la cantidad de formaldehído que pudiera haber durante una jornada laboral estándar. Miren acá el dispositivo de muestreo personal que tiene aquí, como les explicaba yo, un tubo absorbente de un material específico para formaldehído y otro, en otro día diferente, se le hizo lo mismo, pero con un tubo absorbente para material particulado. Los datos de esas mediciones personales ustedes los encuentran acá, en esta tablita. Por eso dice que en el año 1, porque es la primera vez que en esta empresa se hacía una medición personal, en el año 1, año 2022, grupo de exposición similar le llamamos nosotros a un puesto de trabajo prácticamente donde siempre se hace la misma tarea. Y en este caso, pues el puesto de trabajo es de operario de viras en cuero. Y los dos agentes químicos que se midieron en el aire a través del monitoreo personal, con el sensor acá en la solapa, como les he enseñado, fueron formaldehído, un día se midió formaldehído y otro día se midió material particulado. Los resultados hallados después de que analizamos el reporte del laboratorio son estos dos. Acá, entonces, en formaldehído tenemos 0,028 partes por millón y en material particulado, bueno, antes de seguir, recordemos que para material particulado no hay como tal un TLB. Para formaldehído sí, y ustedes van a tener que hacer esta evaluación comparándola con el TLB de la CGIH, que para el formaldehído no van a tener problema, lo van a encontrar aquí en el libro de los TLB. Sin embargo, para el material particulado, ustedes van a tener que consultar el apéndice B, porque como tal no hay un TLB para partículas, sino unas recomendaciones. Y van a darse cuenta acá que la recomendación de polvo, partículas máxima permitida en el ambiente laboral para la fracción eh, inhalable, que es la que estamos midiendo acá, fracción inhalable, es de 10 miligramos sobre metro cúbico. Entonces acá el resultado, se me olvidó ponerles que está en miligramos sobre metro cúbico. Vamos a completar aquí la tablita con el TLB respectivo para cada agente químico y luego vamos a colocar acá el nivel de riesgo encontrado según la escala semicuantitativa de la GTC 45. Recordemos que hay que corregir el TLB en función de qué? En función de las horas que ustedes creen que esta persona está expuesta. Para eso pues tendrán que analizar cuántas horas se expone y la duración de su trabajo y la frecuencia. Ya con esos datos ustedes van a emitir dos conclusiones y aquí termina el parcial. No vayan a completar nada más. Esas dos conclusiones tienen que ser específicas de lo que hemos hecho hasta el momento. Identificación de los peligros según frases H. ¿Ustedes qué pueden concluir de esa primera parte de identificación de frases H? Y segundo,
¿Qué podemos concluir de la evaluación cuantitativa de formaldehído y de material particulado?